gracias a Dios por lo malo y por lo bueno que me suceda, bendito Dios, porque es bonito alabar a Dios en las buenas hasta el impío alaba a Dios, bendito Dios, aleluya. Y nosotros sus hijos, aleluya, tenemos que ser más que agradecidos en las malas, adorarle más, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y yo comenzaba a seguir meditando en eso y seguía viniendo más coros y más coros a mi mente y decía, ok, Señor, o ya sé lo que tú me estás tratando de decir, vive Dios, aleluya. Y aún así yo estaba con un cansancio, bendito Dios, en el trabajo, y yo comenzaba a alabar a Dios porque yo hago devocionales ahí mismo en el trabajo, yo mismo me gozo y los compañeros me dicen, este parece que está loco, él se pasa tocando así como si estuviera tocando una batería allí en la mesa en el trabajo, y él no sabe que yo me estoy gozando, alabando a Dios, vive Jesús, porque yo reconozco ese gran amor y misericordia que te dio para conmigo, bendito Dios. Busquemos en la palabra de Dios, el Salmo 100, bendito Dios, aleluya. Le adoramos a Jesús. Oh, gloria a Dios. Yo creo que cuando, con ese significado nada más de la palabra alabanza, eso para no dejar de alabarle, bendito Dios, aleluya. Le adoramos a Jesús, mi alma te adora. Oh, Salmo 100, versículos 4 y 5. ¿Lo tiene, hermano? Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, aleluya. Y hoy en día vemos como en el pueblo de Dios, aleluya, oh, perdón la expresión, bendito Dios, pero hay que ser como los títeres, hay que poner un titiritero para que los mueva, para que alaben a Dios, cuando aquí la palabra nos dice entrar por sus atrios con acción de gracia, aleluya, que esté la alabanza de control en su boca. Oh, gloria al Señor, aleluya, porque el Señor para eso nos creó. Vive Jesús, aleluya, para que alabemos su santo nombre aquí en la tierra, bendito Dios, porque allá en el cielo, oh, gloria a Dios, aleluya, no vamos a hacer más ninguna otra cosa solamente que alabar su nombre. Y hoy en día tenemos que impulsarla, que alaben a Dios, cuando eso es algo, si usted está agradecido de donde Dios lo sacó, de lo que Dios ha hecho con usted, con su familia, en cualquier cosa que Dios haya hecho de bienestar para con su vida, bendito Dios, usted tiene que tener un reconocimiento, una alabanza en su corazón, bendito Dios, aleluya, y alabarle con gozo, no como que, para que no digan, no, alabarle con gozo, aleluya, porque Él tuvo misericordia con usted para que se levantara en este día, bendito sea el nombre de Jesús. Y yo meditaba en eso y decía, Señor, es verdad, como que yo he ido así de visita y como que hay que estar ahí, pueblo, alaben a Dios, pueblo, alaben a Dios, pueblo, alaben a Dios, pueblo, alaben a Dios, y igual los hermanos callados, y decía, para mí parece que ellos no tienen que agradecerle a Dios algo porque no quieren alabar a Dios, bendito Dios, oh, gloria a Jesús. Y yo decía, yo me acuerdo un día que vimos un culto de oración. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Luis de Jesús, el que venía conmigo, el de pelito largo. Bendito Dios, un día estaba en la parte de atrás y ese día no había luz, ese día por error cortaron la luz el lunes y yo veía a él. Dios, venimos ante la oración, venimos ante la gloria, por él alabando de una manera que yo me quedaba pasmado. Yo decía, wow, yo me llevo más tiempo que él, que yo estoy ahí buscando de Dios y tú no me veías ni un aleluya. Y yo callado y pasmado. Entonces yo decía, me empecé a meditar en eso. Entonces cuando llegamos allá, para aquel tiempo que estaba en Chester, yo me ponía así a ver con él, wow, que si esto, si lo otro, ¿verdad? O sea, supuestamente los bravos que eran los que votaron en el mundo, que allá en Puerto Rico, vive Jesús, los residenciales públicos, cuando la policía venía uno tenía que gritar, y uno gritaba a toda boca agua y todas esas cosas. Entonces para gritar aleluya uno callado y escondido, y para decir gloria a Dios uno con miedo. Y eso como que me tocó, pero continuaba yo con lo mismo, con el miedo ese de decir gloria a Dios, aleluya, porque lo primero que me vino a la mente, me van a reír de ti, que si esto, que si lo otro. Y yo vine a soltar ese temor, hermano, como alrededor de 2 años después, yo digo, porque bendito Dios, yo lo único que hacía era quedarme callado y aplaudir nada más y no abría la boca ni nada de eso. Bendito Jesús, hasta que hace poco de nuevo el pastor tocó eso de nuevo. Tan bravo que era en el mundo, y dice, ay, otra vez eso volvió a tocar. Y dije, pero ¿sabes qué, papá? Yo voy a darte la gloria, yo voy a darte la honra, no me importa quién me mire, quién me critique, quién diga algo. Yo Jesús, porque yo estoy agradecido de lo que tú has hecho para con mi vida, bendito Dios, aleluya. Oh, gloria al Señor. Y desde ese entonces entré como dice aquí en el Salmo 100, versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Oh, gloria a Jesús. Y desde ese momento yo empecé a poner esa palabra en obra, porque no tan solamente oírla y leerla, sino que también hacer hacedor de ella, bendito Dios, porque hay bendición, bendito sea el nombre de Jesús. Y yo seguía
buscando, y yo decía, wow, Dios mío, pero yo tenía para mí entender que había algo, sacado algo ya, y no. Me decía, ¿por qué es que tú me alabas? Porque a veces decimos cosas y no sabemos lo que estamos diciendo, no sabemos el verdadero significado de esa palabra, y una palabra terrible, hermano. Si usted la busca en el diccionario cristiano, usted va a ver lo grandísimo que es esa palabra, alabanza, bendito sea el nombre del Señor, porque Él es lo único que podemos darle al Señor. Nosotros no tenemos nada que sea de nosotros, ni la vida, ni la salud, ni nada, solamente le podemos dar a Él la alabanza porque va a salir a través de nuestros labios, bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando yo buscaba hoy esos versículos en la palabra, si fuera por mencionarlo, toda la palabra está llena de ellos. Bendito sea el nombre del Señor, de alabanza, más los salmos, aleluya, que son eso mismo, alabanza, himnos de cánticos al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Y yo seguía buscando ahí, y entonces yo decía, bueno, Señor, yo no sé qué decir, tú pon palabras en mis labios, porque de verdad que se oye tan simple, pero no es algo poderoso, porque en la alabanza él habita, oh gloria a Dios, aleluya. Y cuando alaba a Dios, hay cosas tienen que suceder, bendito sea el nombre de Jesús, como dice en la palabra en Habacuc, capítulo 3, versículo 4 en adelante, si esto no me falla, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Perdóneme, hermano, porque estoy un poco nervioso, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y adoramos a Jesús. Habacuc capítulo 3, versículo 3 en adelante también. Dios vendrá de Tamar y el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor está buscando, hermano, que nosotros le alabemos, le alabemos de continuo, todo el tiempo que sea posible. Siempre haya en nuestros labios un sacrificio de alabanza, como dice el Salmo 50, versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué son tus votos? Al agradecimiento a Dios por lo que ha hecho contigo en tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús, por todas las proezas que tiene contigo, para promesas también que tiene para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, vive Dios, aleluya. Y entonces yo decía, Señor, gloria a Dios, aleluya. Y yo decía, pero esto significa más cosas, aleluya, alabanza. Eso es, la alabanza cae en el tema de la oración, de testificar, bendito sea el nombre del Señor, porque estás alabando el nombre del Señor, estás exaltando su nombre. Yo cuando tengo la oportunidad en el trabajo de glorificar el nombre del Señor, dar testimonio de las grandezas del Señor, que Él ha hecho para conmigo, hermano, hay veces que se me quedan mirando, pero cuando usted se va a callar, y es que hay en mi corazón un agradecimiento enorme para con el Señor por todo lo que ha hecho en mi vida, bendito sea el nombre de Jesús. Dios me mira, pero usted sigue, y esos son testimonios, y sigue por ahí, pues sí, porque yo vine para alabar a Dios, para eso fue que Él me rescató, para eso fue que Él me santificó y me salvó, para alabar su nombre, aleluya. Y yo seguía buscando, vive Dios, aleluya, gloria al Santo de Israel. Busquemos la palabra en el Salmo 145, bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Oh, gloria a Dios. Perdón, el Salmo, bendito sea el nombre de Jesús. Salmo 105, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Alabamos su nombre, vive Dios, aleluya. Gloria a Dios. Versículo 1. Alabar a Jehová, invocar su nombre, dar a conocer sus obras en los pueblos. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Oh, gloria a Dios, aleluya. De su prodigio y de los juicios de su boca. Mi alma te adora, Jesús. Gloria y honra a tu nombre, Señor. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Yo no sé si con alguno de ustedes el Señor no ha hecho maravillas, pero a mí me está que sí, que ha hecho grandes maravillas para con nosotros, porque una de ellas es permitir estar aquí en su templo para adorar su nombre. Bendito sea el Señor. Y por eso es que, como dice aquí, alabar a Jehová e invocar su nombre. Bendito sea el nombre del que vive. Aleluya. Eso es una de las razones en las cuales nos motiva. Y no es que nos motiva, es que debemos tener esa alabanza en nuestros labios. Bendito sea el que vive. Ahora sí busquemos el Salmo 145. Poderoso es el Señor y le adoramos.